Despierta España, que no te engañen. Francisco, el Papa Rojo. Jorge Mario Bergoglio fallecía el pasado lunes 21 de abril en el Vaticano a la edad de 88 años, víctima de un derrame cerebral que lo sumió en un coma y posteriormente desencadenó un colapso cardiovascular. Hijo de inmigrantes italianos, nació en Argentina, concretamente en su capital, Buenos Aires, en el año 1936. Criado en el barrio porteño de Flores, Bergoglio nació en el seno de una familia humilde, siendo el mayor de 5 hermanos. Su profundo compromiso con la fe católica lo llevó a convertirse en sacerdote en 1969. Tras años de ejercicio en la Compañía de Jesús, fue nombrado arzobispo de Buenos Aires en el 98 y poco después, en 2001, cardenal por orden del entonces Papa Juan Pablo II. Sin embargo, su vida cambia de forma radical cuando el 13 de marzo de 2013 es elegido Papa, bajo el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, tratando de simbolizar así su compromiso con los pobres y la protección del medio ambiente. Ese mismo día, la persona de Bergoglio se convirtió en la figura del Papa, misión que ha desempeñado durante 12 años. Y lo cierto es que, más allá de sus luces y sombras, que a verlas haylas, su papado arrancó con varios hitos históricos ya de primeras. Para empezar, porque ha sido el primer pontífice hispanoamericano, pero también el primer jesuita en ocupar el cargo. Además, su elección fue cuanto menos peculiar, ya que se produjo tras la renuncia de Benedicto XVI, siendo este el primer papa que abandonaba voluntariamente el cargo en casi 600 años. Sin embargo, su peculiar innovación no culmina con estos hitos, ya que, entre otras cosas, el mandato del Papa Francisco ha destacado por polarizar la Iglesia, generando una división interna como pocas veces había sucedido en siglos, e incluso por levantar el aplauso y entusiasmo de los más fervientes críticos y enemigos del catolicismo, lo cual demuestra que efectivamente los caminos del Señor son inescrutables. Veamos. Muchos han hablado de la voluntad transformadora, incluso revolucionaria del Papa, pero lo cierto es que, al menos en el mundo de la fe, la doctrina de la Iglesia se ha mantenido más o menos intacta bajo las directrices de Francisco. Muchos gestos, sí, sin duda, incluso salidas de pata de banco que han llamado mucho la atención. Su gobierno no ha estado exento de polémicas, como las relacionadas con la homosexualidad, el divorcio, el aborto, el islam o el papel que debe jugar la mujer dentro de la Iglesia. Melones ha abierto muchos, pero cerrar lo que se dice cerrar no ha cerrado ninguno. Desde el punto de vista puramente doctrinal, los cambios han sido más bien escasos o, si se prefiere, cosméticos. No así en la administración de la Iglesia, donde al menos mejoró la transparencia de las cuentas del Vaticano e intensificó la lucha contra la pederastia. Pero lo que sí logró, con sus polémicas frases, es una profunda escisión en el seno del catolicismo, hasta el punto de dividir la Iglesia entre dos sectores cuasi enfrentados, a modo de conservadores y progresistas, al más puro estilo de la política. Y este, amigos, ha sido, por desgracia, su gran legado, porque sí, el Papa es un líder religioso, el mandamás de la fe católica, pero también es un líder político. La Iglesia es religión, pero también política. El equilibrio entre ambas es frágil y en todo caso problemático, y el gran problema de Francisco ha sido priorizar la política sobre la fe. Francisco ha sido, sobre todo, un papa de marcado perfil político. Y dado que la política lo corrompe todo, la figura de Bergoglio tampoco es una excepción. No todos los papas son santos y mucho me temo que Francisco tampoco lo será, pero decir que la economía de mercado mata y destruye el planeta, que el dinero es el estiércol del diablo o que las empresas con beneficios no deberían existir, evidencia a todas luces su profundo desconocimiento sobre las reglas más básicas de la economía e incluso la verdadera naturaleza del ser humano. Ser, como fue, amigo de dictadores bolivarianos como Chávez y Maduro en Venezuela, de tiranos comunistas como los hermanos Castro en Cuba o de corruptos y miserables como los Kirchner en Argentina,
Da buena cuenta del perfil izquierdista del personaje. Y todo ello sin contar su cercanía con Rusia en la guerra de Ucrania, su comprensión hacia la China comunista o su posicionamiento favorable a los palestinos de Hamás en Gaza. Francisco era papa, sí, pero sobre todo un líder político de izquierdas, y ese ha sido el mayor de sus problemas. La Iglesia, si bien tiene un componente político que no se puede desdeñar, es sobre todo y ante todo una institución religiosa, y confundir o mezclar ambas tiene sus riesgos. Son muchas las ocasiones en las que el Papa se dejó llevar por su ideología muy próxima al peronismo, que no por casualidad es el inventor de la justicia social, olvidando así que representa a la Iglesia y por tanto a todos los católicos, sean de izquierdas, de derechas o medio pensionistas. La religión ha de ser transversal, al margen de las ideologías políticas, pero este principio fue ampliamente ignorado por Bergoglio. Hasta tal punto es así que ni corto ni perezoso llegó incluso a equiparar el comunismo con el cristianismo, lo cual es una barbaridad. Entre otras cosas porque semejante basura intelectual causó más de 100 millones de muertos y otros tantos esclavos. Visto lo visto, no es de extrañar que la izquierda, tanto nacional como extranjera, llorara como nunca la muerte del Papa, más incluso que muchos católicos. Y ello, a pesar de que la mayoría de líderes izquierdistas y comunistoides, además de ateos, son unos férreos anticatólicos, enemigos declarados de la Iglesia y de sus fieles. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Sí me gustaría trasladar unas palabras de recuerdo por el Papa Francisco y también unas palabras de afecto. A lo largo de estos años he tenido la ocasión de poder conversar con él en varias ocasiones y siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual para millones de personas. Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Félix Bolaños, ministro de Presidencia. El pontificado de Francisco ha supuesto un impulso renovador y reformista para la Iglesia Católica que dejará un legado para la historia. Francisco ha dedicado su vida a los débiles, a los que no tienen nada, a los que lo necesitan todo. Ha sido un papa que se ha caracterizado por su lucha contra la desigualdad, las injusticias, por su combate contra el cambio climático y por su preocupación por todos los que están en las periferias. Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado. Yo creo que él era consciente que tenía poco tiempo, porque llegó ya con una edad, por razones obvias, más o menos de salud, y porque ha tenido una contestación conservadora muy fuerte dentro. Así que yo creo que él ha sido estratégicamente inteligente y útil en el sentido de no voy a poder hacer todo lo que querría o que debería, voy a elegir. Y por eso, como decía antes la crónica, ha elegido cambiar el lenguaje y las conexiones de la Iglesia hasta tal punto que alguien le atribuye una frase que seguramente no es suya, o sí, no lo sé, pero circula por ahí una frase que dice: es mejor ser ateo que un mal cristiano. Yo creo que él era un individuo avezado en la vida, ducho, y tuvo que elegir qué puedo hacer. Y en eso qué puedo hacer ha hecho algo que es encomiable, y es que mucha gente que no es creyente, que no es cristiana, que no es católica, que se podía sentir muy lejos de todo eso, de repente haya mirado muchos días a ver qué decía el Papa de algo. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Sumar. He tenido la suerte de conversar mucho con el Papa Francisco y hoy quiero citarlo expresamente. Él escribió: el trabajo es con derechos o es esclavo. Son las palabras del Papa Francisco. Es verdad que perdemos un referente para la humanidad, pero creo que perdemos algo más. Lo he dicho muchas veces públicamente. Es el embajador del trabajo decente
en el conjunto del mundo. Las palabras del Papa Francisco contrastan singularmente con las palabras de Trump, que no hacen más que mostrar la destrucción del bienestar, el ataque sistemático a los sindicatos en Norteamérica y en el conjunto del mundo, el ataque a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo y, sobre todo, poner en riesgo hoy la economía mundial. Irene Montero, líder de Podemos. Y creo que también hay mucha gente que estos días pues está reconociendo que este Papa ha hecho una cosa que es muy poco frecuente, ¿no? Y menos en una institución tan profundamente conservadora y cómplice de las mayores injusticias y siempre cómplice de los dueños del mundo, ¿no? Y de los poderosos del mundo. Este ha sido un papa que se ha atrevido a decir que los problemas relacionados con el cambio climático tienen que ver con un sistema capitalista depredador, que ha apostado, ¿no? digamos, como por defender a los pobres, defender a los humildes, pero hasta ahí. Ese reconocimiento puede llegar hasta ahí en la medida en que sigue siendo una institución pues contraria a los derechos de las mujeres, contraria al derecho al aborto, el propio Papa lo era, contraria a los derechos LGTBI, por mucho que haya hecho algunos acercamientos, y yo creo que eso no se nos puede olvidar, ¿no? Que el rumbo que tiene que tomar nuestro país y los mensajes y las señales que tiene que lanzar son de respeto a los derechos de las personas, y que el tipo de mensajes que ha lanzado el propio Papa Francisco en estos años de papado son contrarios a los privilegios que tiene la Iglesia Católica en España. Incluso referentes mediáticos de la izquierda se han deshecho en elogios, como Antonio Maestre o el propio Ferreras, a la limón en La Sexta. Que lo que ha hecho ha sido poner en valor algo que estaba en el seno de la Iglesia, la justicia social, ¿no? Quiero decir, yo creo que no era de izquierdas, era Papa peronista, era peronista, y con eso... Yo creo que era mucho más de izquierdas de lo que luego él podría verbalizar, claro. Yo creo que era peronista. Como peronista estaba muy... Bueno, en Argentina todos son peronistas, incluso los que creen que no claro, lo son. Yo creo que era peronista desde el punto de vista político y desde el punto de vista doctrinal. Él desde el punto de vista doctrinal era la teología del pueblo. El Papa Francisco, cuando era provincial jesuita y estaba a cargo de la Universidad de Salvador, tuvo relación con la Guardia de Hierro peronista. Y todo lo que ha hecho el Papa Francisco tiene consonancia con la doctrina peronista. Es uno de los que por eso a veces es contradictorio. Y el Papa lo ha sido, tanto en la defensa de los vulnerables, que es algo que está vinculado profundamente con el peronismo, con una visión un poco más conservadora en lo social, en lo que tiene que ver con otros ámbitos de la vida pública. Por lo tanto, yo creo que no es de izquierda, pero sí es profundamente peronista. Y todo ello sin olvidar al tirano, al dictador Nicolás Maduro. Nuestro pueblo ha sido bendecido por haber contado con un papa de la magnitud espiritual y ética del Papa Francisco. Si alguien quisiera buscar un referente, una referencia ética, moral, espiritual, de lo que debe ser un líder, con su forma de vida austera, sencilla, humilde, y con la valentía de la palabra y la inteligencia y la identidad con los valores de Cristo, busquemos al Papa Francisco para las generaciones presentes y las generaciones del futuro. Dada la simpatía que se profesaban ambos, Maduro y Francisco y Maduro, no es de extrañar que el Papa hiciera entre poco y nada para apoyar la democracia en Venezuela, tal y como explica Felipe González. Con Venezuela yo le pedí varias veces ayuda. Parolín contestó algunas de las cosas que le pedía. Yo le mandé una larga explicación de cómo veía la cosa. No contestó él a la explicación, pero sí vi el reflejo de la respuesta en una especie de comunicado, de declaración de Parolín, intentando ayudar a superar la crisis con el tirano Maduro y los presos políticos y la represión en Venezuela. Pero mi sentimiento fue que nunca se mojaron suficientemente. Socialismo, izquierdismo, justicialismo, ecologismo, peronismo, chavismo, pónganle el adjetivo que gusten, dado que se puede llamar de muchas formas, pero es evidente que si algo ha caracterizado al Papa Francisco por encima de todo, incluso por encima de la religión y la fe, es su militancia política. Nada habría que objetar si su misión fuese gobernar en la tierra, pero es que la principal función del Papa, al menos en nuestros días, consiste en cultivar y expandir la fe católica, cosa que, a la vista del número de fieles, tampoco ha conseguido. El Papa Francisco ha muerto y hoy culmina su funeral, su entierro.
Es tiempo de alabanzas y es bueno que sea así, pues como todo hombre, Bergoglio tuvo sus luces y sus sombras, sus errores y aciertos, sus fortalezas y debilidades, como todo hijo de Dios. Es más, estoy seguro, totalmente convencido, de que Jorge Mario Bergoglio era un buen hombre y una extraordinaria persona, dedicado en cuerpo y alma al sacrificado ejercicio del sacerdocio y el exigente cuidado de los demás. Pero lo que se valora aquí no es su persona, sino su cargo al frente de la Iglesia. Lo que se critica no son sus intenciones, sino sus resultados. Y nos pongamos como nos pongamos, el Papa Francisco no ha sido un buen papa, pues deja tras de sí una Iglesia polarizada y dividida, y sobre todo, un recetario económico y social profundamente erróneo y equivocado, porque Francisco sabría mucho de religión, sin duda, pero poco o nada de economía. Le llamaban el Papa de los pobres, pero si su objetivo era acabar con la pobreza y proteger el medio ambiente, lejos de defender el socialismo o el ecologismo, debería haber abrazado con fervor el capitalismo que tanto ha criticado en vida. No por casualidad, los países más ricos y respetuosos con el medio ambiente son también los países más libres y capitalistas del mundo. Jesús Huerta de Soto, catedrático de Economía. Como Dios es infinitamente misericordioso, perdona hasta los pecados y errores más graves y que podemos estar seguros que Francisco está ya viendo la faz de Dios. Y no solo eso, sino en contacto directo con la verdad. Y la verdad tiene dos caras, científica y moral. Y la verdad moral es, y ya la ve, que el Estado es como institución la encarnación del maligno en la tierra. Ratzinger lo explica en una de sus obras, luego si queréis lo comentamos, dice que es el anticristo, por decirlo de alguna forma. Y en el ámbito científico, que es el que más de cerca me toca a mí, porque soy catedrático de Economía, pues ya tendrá la oportunidad, su santidad, que en paz descanse, de darse cuenta que la única manera de mejorar de manera sostenible la situación de los más vulnerables, los más desfavorecidos, pobres, etcétera, es a través de la economía de mercado, el sistema de libertad de empresa y el sistema capitalista. Amén. El Papa Francisco convirtió la religión en política e hizo de la política, de una política equivocada y deleznable, una religión. En todo caso, descanse en paz. Desconozco cuál será su sucesor, conservador, progresista, el temido Papa Negro que traerá consigo el apocalipsis quizás. ¿Quién sabe? No tengo ni idea, pero Francisco no era ni de lejos el Papa de los pobres. Francisco era, es y será el Papa Rojo.